ver la utilización de una tabla de dimensionado del método KH que les vamos a facilitar también. Bueno, si vemos los conceptos que habíamos visto antes del comportamiento del hormigón, sabemos que debajo del eje neutro el hormigón no estaría trabajando. Trabaja solamente el acero, que en el CIRSO 82 se permite una deformación máxima del acero del 5 por 1000, que permiten visualizar 5 fisuras de 1 milímetro por metro, y en el hormigón, si es a la flexión, una deformación máxima del 3,5 por 1000. La normativa ASI está queriendo que trabajen las estructuras con mayor ductibilidad, es decir, donde el acero influya más. Por eso están permitiendo una deformación mayor del acero del 5,5 por 1000. Eso hace que las estructuras que dimensionamos a veces tienen un poco más de espesor, para hacer que el hormigón trabaje luego, que el que primero se limite es el acero, logrando esta deformación dúctil que avisa previamente y no es la deformación frágil que rompe directo, que es como la del hormigón. Bueno, cuando tenemos acá una viga, tenemos una viga y el eje neutro nos da dentro de lo que es la placa, nosotros podemos debajo del eje neutro alivianar o quitar hormigón, porque este hormigón no trabaja, lo único que está haciendo es tener peso. Lo único que necesitamos es tener la conexión para poder alojar la armadura. Entonces, con este concepto, si tomamos a todo esto como una viga entera, podemos decir que se transforma en una viga placa rectangular. Lo que tenemos que averiguar es que la distancia del eje neutro al eje neutro, que siempre es el valor de X en las tablas, que se toma desde el borde comprimido, nos dé dentro siempre del espesor de la placa, para considerar todo esto como una placa, ¿no? Como una losa o como una viga rectangular. En este caso podemos ver un ejemplo, cómo transformamos una losa maciza de 15 centímetros, con todo el peso que conlleva, ¿no? El peso propio va a ser de 360 kilogramos sobre metro cuadrado, en una losa nervurada o nervada, donde se disminuye su peso a un mismo trabajo, porque tiene una misma altura, un mismo brazo de palanca, o sea que va a tener una misma respuesta de momento flector, ya que sobre el eje neutro la masa de hormigón que responde por metro va a ser exactamente la misma de la losa maciza, pero disminuye su peso a 160 kilogramos. Entonces, el objetivo de este tipo de losas livianas, más livianas, es la incorporación de estos vacíos para eliminar el hormigón, que solo es peso muerto a la tracción. Vamos a empezar con la losa nervurada o nervada, ¿no? Esta losa tiene, en este caso vamos a ver arriba, como si la losa estuviera apoyada en dos vigas colgadas, vigas que tienen espesor hacia abajo, y tenemos una zona maciza siempre en los bordes, generalmente un nervio que hay en el centro, y acá estamos cortando por el nervio, en el sentido del nervio estamos viendo el corte, el corte que está pasando por la losa. El eje neutro tenemos que comprobar que dé dentro de la capa, y estas losas, que son en una dirección, pueden superar los 4 metros, con menos deformaciones, ya que pueden tener más altura y con menos peso propio, y pueden ser de hasta 6 y 7 metros. La separación en los nervios, para que esto no trabaje independientemente como losas y vigas, dice la norma que tiene que ser menor a 70 centímetros. Entonces se comporta como una bóveda, ¿no? Se comporta la compresión como una bóveda, como estas otras losas prefabricadas o en forma compuesta, prefabricadas con hormigón hecho in situ, que tenemos acá en el gráfico. Ejemplos de este tipo de losas nervuradas son estas. Podemos realizar la zona entre nervios, digamos, la parte para alivianar, puede estar realizada con telgopor, con ladrillos huecos o con moldes recuperados. Acá vemos en la imagen de arriba, vamos a ver luego cómo se calculan los voladizos y cómo se realizan. Vemos que hay una zona macizada que contiene también dentro la viga, ¿no? La viga, en este caso, de este edificio que se ve a la izquierda, es una viga cinta dentro del espesor de la losa.
acá a la derecha también vemos lo mismo, y acá estamos viendo, antes de llenar, como es una viga cinta que tiene poca inercia, vemos que tiene una cantidad de hierro importante. El hierro superior puede ser para que complete, digamos, el esfuerzo de compresión que debe completar el hormigón, pero que es poco hormigón al tener poca altura, o también muchas veces se utiliza para responder a la flecha, ¿no? Para disminuir la flecha. Ese es el hierro que va en la cara superior, donde no está actuando el momento, ¿no? En los tramos. Bueno, ¿cuáles son las cuestiones constructivas de la placa? En este caso les estoy mostrando un cortecito que tiene bloques cerámicos. Bueno, la placa lleva siempre una armadura en la parte de la placa para distribuir bien las tensiones en la parte de la losa maciza, de Fidel 6 cada 30 como mínimo. En realidad es obligatoria la armadura transversal a los nervios para reducir la fisuración y repartir mejor las cargas, pero se aconseja hacer directamente una armadura en ambas direcciones. Los estribos. Normalmente estos estribos del 6 cada 30 o del 6 cada 25 cubren el corte máximo. Los cortes, como saben, se dan cerca de los apoyos. Pero sí hay que verificarlo, calcularlo cuando tenemos, no hay que verificarlo, o sea, que cubren con estas mínimas cuando tenemos una sobrecarga menor a 2,75 kilogramos sobre metro cuadrado y armaduras longitudinales que sean menores a hierro del 16. Cuando verificamos el tau de comparación, las tensiones de corte, tenemos que ver que de menor al tau 0,11, que es la zona de losas. Si no da así, con el valor que nos da, calcularemos estribos. También podemos colocar barras dobladas. Si en los nervios nos dan 3 hierros, o 4, como está dibujado acá a la izquierda, 2 podemos doblarlos. A la derecha en el dibujo encontramos el corte en sentido longitudinal, la viga, el macizamiento, y ahí viene la parte de la losa. Bueno, ¿qué otras cuestiones hay? Podemos colocar nervios. Vamos a colocar nervios cuando tenemos alguna carga puntual, o también tenemos unas condiciones para la colocación de nervios. Cuando la sobrecarga es mayor a 2,75 y la luz entre nervios es menor a la luz sobre 8, vamos a colocar cada 10T, que es la altura de la losa, vamos a colocar un nervio transversal. Cuando la luz del nervio es mayor a la luz sobre 8, vamos a colocar un nervio transversal cada 8 veces la altura de la losa. Si la sobrecarga es menor a 2,75, no hace falta nervio transversal, vamos a colocar estribo sin nervio transversal. Y si es menor a 2,75, pero es mayor a luz sobre 8, colocaremos un nervio transversal a 12 veces la altura de. No se admiten cargas mayores de 500 kilos de sobrecarga en este tipo de losas. Con 500 kilos tenemos una losa para la carga vehicular, pero no de vehículos pesados. Bueno, el caso de losas nervuradas continuas es que se pueden realizar. Para realizar este cálculo de losas continuas, tomaremos los cálculos que vimos la vez pasada, de método aproximado, donde se consideran las envolventes y la posibilidad de que carguen y descarguen la sobrecarga en distintas losas, obteniendo las solicitaciones de momento flector más desfavorables con las distintas posiciones de la sobrecarga. Estos materiales que son alivianados no pueden soportar la compresión. Entonces, cuando tenemos el momento flector en los apoyos en la parte superior, vamos a tener compresión en la parte inferior. Tanto por la compresión como por el corte es que se maciza. Si nosotros gráficamente sabemos que cuando consideramos una estructura que sea apoyada y del otro lado continua, ¿no? El diagrama que nosotros hacemos es apoyada, hacemos un vínculo, y a la derecha continua lo reemplazamos con un empotramiento. El diagrama de momento flector es 0 a la izquierda y el momento a la derecha negativo. Cuando tenemos eso, aproximadamente
lo que es la luz cero, que es la luz entre distancia de momento cero, va a ser un 80% de la luz. Es por eso que, para saber más o menos el tamaño del macizamiento, podemos considerar un 20% de la luz para macizar a cada lado de la viga. Bueno, estos son ejemplos, son cuestiones de armado. Esperen que voy a correr el cartelito, está. Cuestiones constructivas. Y estos son ejemplos constructivos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, vigas colgadas o tenemos vigas cintas. En el caso de la izquierda, tenemos una viga cinta, se macizó porque son continuas. En el caso de la derecha tenemos en corte, en el otro sentido. Esto se reemplazó se utilizaron como encofrados ladrillos huecos del 18, que nos dan una distancia libre entre nervios de 36 centímetros. A la izquierda tenemos lo que sería la vinculación de una losa maciza con la losa nervurada. Y a la derecha abajo tenemos la losa maciza que da una viga que está colgada, ¿no? Y luego viene la losa nervurada. En la de la izquierda la viga era cinta. Bueno, volvemos a recordar las dimensiones mínimas, ¿no? La distancia entre nervios no puede superar 70 centímetros, el ancho mínimo del nervio es 10 centímetros, el espesor de la placa tiene que ser menor a la distancia entre nervios y no puede ser, mayor a la distancia entre nervios 2 sobre 10, es decir, que si la distancia de entre nuestros nervios acá son 36 centímetros, tiene que ser de 3,6 centímetros o más, o la mínima que son 5 centímetros. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Tenemos una losa simplemente apoyada. ¿Cuáles son los pasos? Son iguales a los que vimos con las losas macizas. Primero se predimensiona la altura, luego se realiza el análisis de carga, porque ya con este predimensionado de la altura nosotros podemos saber lo que pesa el peso propio. Luego se calculan las solicitaciones y luego se hace el dimensionado de la armadura. Cuando hacemos el dimensionado de la armadura, con el método KH vamos a obtener el coeficiente KE para el cálculo de los hierros, pero también el coeficiente KX para poder identificar la posición del eje neutro y asegurarnos que el eje neutro cae dentro de la placa de la parte maciza del nervurado, de la losa nervurada. Esta X se calcula con el coeficiente KH por la altura útil. Bueno, esta losa tiene 5,80 metros. Entonces, si nosotros utilizamos las tablas del CIRSOC 82, sabemos que para una losa en una dirección, simplemente apoyada, nuestra altura útil va a ser igual a la luz, que eran 5,80 metros, dividido 30. Entonces acá hicimos la luz dividido 30, y nos da, de altura útil, sin recubrimientos, 19,3 centímetros. Si colocamos estos ladrillos que miden 18, y hacemos la capa de la placa, que es mínimo 5 centímetros, vamos a tener 23 centímetros. Entonces, por ahora, vamos a adoptar una altura total de corte una altura total de losa de 23 centímetros. Luego les recordamos que tenemos la norma CIRSOC 2005, que nos da la altura total, no el H útil, sino el D, pero que tiene otros coeficientes que nos van a dar alturas un poco mayores. Bueno, habíamos dicho que lo primero que hacemos es el predimensionado. Una vez que tenemos el dato de nuestra losa, vamos a hacer el análisis de carga. En el análisis de carga tenemos el peso propio de la losa, el peso de los nervios, los ladrillos, un contrapiso, una carpeta, un piso, cielo raso. Y luego tenemos la sobrecarga, según uso. En este caso nos está dando una carga total de 770 kilogramos sobre metro cuadrado. Hacemos el cálculo de solicitaciones, como es una losa simplemente apoyada, vamos a calcular directamente el momento flector. Tomamos siempre como anchos 1 metro de profundidad y calculamos el momento flector. Cuando vamos a dimensionar la armadura, como estamos trabajando con un ancho de 1 metro de profundidad, vamos a calcular acá con un B, un ancho de el metro S, el momento que nos da, y sacamos de la tabla de KH, el KE y el KH.
tomamos la armadura, pero como la armadura es para 1 metro y nosotros no vamos a poner la armadura inferior por metro porque tenemos ahí los ladrillos, sino que la vamos a alojar en nervios, vamos a multiplicar esta armadura por la distancia entre nervios para obtener la armadura por nervio. Entonces esos 7,26 centímetros cuadrados los multiplicamos por la distancia entre nervios, que teníamos 36 libres más 5 centímetros de cada lado al eje del nervio, son 46 centímetros, y obtenemos la armadura que hay que tener en el nervio, que son 3,34 centímetros cuadrados en este caso, que los cubrimos con 3 hierros del 12 y uno lo podemos doblar. Ahora vamos a verificar la posición del eje neutro. Es el KH, el KX por H nos va a dar el X, es decir, la distancia. Si pensamos que era el X va a ser la distancia que hay de arriba del borde comprimido al eje neutro. Acá a la derecha estamos utilizando la tabla que les vamos a proporcionar. Esta tabla ya está armada para un H21. De todas formas, cuando se trata de flexión, no influye mucho el hormigón, no hay grandes cambios de H21, H25, H30. El gran cambio en realidad está en la durabilidad y en otros aspectos, en la calidad del hormigón. La resistencia sí influye, pero cuando se trata de elementos a flexión no tanto. En cambio, con elementos a compresión influye muchísimo la resistencia al hormigón. Bueno, tenemos el ancho de la sección, vamos a colocar acá en esta planilla, 100 centímetros, como les decía, tomamos una profundidad de 1 metro, la altura total, 23, el recubrimiento 3, y el momento flector que nos dio, que son 3,24 tonelámetros. Esta tabla ya está asociada con el KH y nos va a dar directamente el KH, y nos va a dar acá X, que es la distancia al eje neutro, y Z, que es el brazo de palanca. Directamente acá abajo en flexión simple nos dice que no necesita armadura de compresión doble armadura, que está suficiente con armadura solamente a la tracción, ¿no? En este caso inferior. Que por metro son 7,27 centímetros cuadrados, que habría que multiplicar por la distancia de nervios para obtener la de cada nervio. Bueno, acá les vamos a mostrar un plano de losas. No es un replanteo, porque primero hay un replanteo, en el replanteo simplemente están los símbolos de las losas, y dice qué hierros hay, y sobre todo lo importante del replanteo son las cotas acumuladas y las cotas parciales. Este es un plano para poder ubicar los nervios, para poder ubicar dónde están los plenos. Por ejemplo, en la losa 4 tenemos plenos, nunca podemos cortar los nervios, no se puede, así que hay que pensar antes para que podamos correr los nervios, dónde va a estar la pileta de piso, dónde va a estar el sifón del inodoro, para que pase la cañería, por dónde voy a hacer los pases para no andar cortando todos los nervios. Si cortan los nervios es como cortar la losa, ¿no? Así que esto es importante realizarlo. Luego vemos acá los despieces en azul, están las barras inferiores de los nervios, ¿no? En azul. En rojo dibujamos siempre la armadura superior, porque queremos, no es una convención. ¿Y cómo están resueltos estos voladizos? Estos voladizos se los resolvió de la siguiente forma. Se utilizó a los ménsulas a los bordes, hay una ménsula, después la viga de borde está sostenida por cada uno de estos nervios, pasan a ser ménsulas chicas, que están sosteniendo ese peso del voladizo. Y nuevamente la losa ahí va a trabajar de nuevo a compresión, la parte superior de la losa, y está tomada por estas ménsulas que son los propios nervios. Es por eso que en las fotos que vimos al principio también veíamos que no está macizada la zona inferior, porque simplemente está calculado con cada nervio y está verificada la compresión también solamente con el espesor de los nervios. Esto es para calcular los voladizos. Bueno, este plano que está acá es un edificio que en principio se calcula porque las luces no son grandes, como ven, no sé si hay algún lugar de luces, no. Coincide con el que se les dio en el primer módulo
la parte final, cuando veíamos cómo empezar a colocar las columnas para el esquemático, y este es en obra. ¿Por qué se decide a veces utilizar este sistema? Porque si estudiamos solamente la losa, va a llevar menos hierro que una losa maciza, sí, y posiblemente menos hormigón, posiblemente. Pero las vigas van a llevar más hormigón y más hierro, que son planas, hay que macizar más. Entonces, ¿cuál sería el buen criterio para utilizar esto? El buen criterio sería utilizar una losa bastante larga, pero que las vigas tengan cortas distancias para poder hacerlas planas. En este caso, después de haber calculado todo el edificio con vigas colgadas y losas macizas, prefirieron, por una cuestión productiva, realizar todo un encofrado plano y ahí mismo armar la losa. Es por eso que se cambió a este tipo de estructura. Acá está en el mismo edificio, se está llenando. Como ven, las vigas son importantes, bastante importantes, y y son todas planas. Bueno, ahora vamos a pasar a la losa casetonada. La losa casetonada tiene el mismo sentido que la losa nervurada, pero trabaja en dos direcciones. Lo que tienen estas losas casetonadas es que se pueden utilizar, como la mayoría de los edificios Reipalda, ¿no? Que tienen casetones que son encofrados recuperables, ¿no? Entonces les queda este formato, o encofrados perdidos, como vemos a la derecha, que está hecho con telgopor. Esta es la documentación de la colocación de los casetones en una obra que es una cochera. Como era una cochera, querían grandes luces para los autos, con pocos apoyos, pocas columnas. Pero de todas formas, se diseñó de tal forma que no superaran los 5 metros la distancia entre columnas, para que las vigas pudieran ser cinta o bastante parecido, digamos, bastante chatitas. A medida que se van separando también, en este caso, los nervios, hasta los 80 centímetros, esto sigue trabajando también como se puede trabajar como una losa completa. En cambio, a partir de los 80 centímetros, estos van a pasar a ser losas y vigas separadas. Por eso es que no hay que superar esa distancia en el caso de las losas casetonadas. Se predimensiona igual también que la losa maciza. Vamos a la tabla, predimensionamos con el coeficiente. Luego vemos qué tipo de encofrado le vamos a colocar, porque eso también a veces define las alturas. Luego se realiza el análisis de carga, el cálculo de solicitaciones con los mismos elementos que se vieron en el módulo anterior de las losas macizas. Y luego se dimensiona la armadura. Nuevamente, vamos a tener una armadura en X y en Y. Vamos a multiplicar la armadura que nos va a dar la sección por metro por la distancia entre nervios. Así obtenemos la armadura para cada nervio. Y nuevamente vamos a tomar con el método KH, vamos a calcular el X, la distancia al eje neutro, para verificar que nuestra placa trabaja toda compresión y no tiene sectores que el eje neutro dé por debajo de la placa. Esta es la obra, en este momento se estaba llenando. Acá tenemos estos casetones que son recuperables, pero bueno, faltaron algunos que se tuvo que comprar el telgopor. Acá ven que está esta viga cinta. Siempre es conveniente dejar 10 centímetros alrededor de las vigas antes del apoyo, excepto que sean, que haya también continuidad, pero si no hay que dejar 10 centímetros de borde macizado. Es una cuestión constructiva esa. Bueno, ahora vamos a pasar a las losas prefabricadas. Estas losas prefabricadas son todas en una dirección. Tenemos la utilización de viguetas, que es una losa que se completa in situ, o tenemos losetas, que pueden ser grandes, o pueden ser también unas losetas que son más chicas y que son para vivienda, y se pueden utilizar manualmente. Estas otras tienen un peso muy grande, que tienen que manejar con grúas.
nosotros tenemos, este es un ejemplo, hay otras marcas. El ejemplo que tenemos acá es el de las viguetas Sharp. A la izquierda vemos cómo es la conformación, está compuesta por viguetas, ladrillos que pueden tener distinta altura, una capa de compresión que nunca es menos de 5 centímetros, siempre es de 5 centímetros o más. A medida que aumentemos la capa de compresión vamos a aumentar la inercia de la losa, por lo tanto su respuesta al momento flector. A la derecha lo que vamos a ver es que las viguetas tienen distinta sección de acero, pero a su vez también vienen de distintos largos. Es decir, que la vigueta serie 1 viene solo hasta 3,80. La vigueta serie 2 va de 3,90 a 4,30. La serie 3 de 4,40 a 4,50. ¿En qué influye esto? Si nosotros hacemos un cálculo y por distintas cargas o sobrecargas que tengamos de más, nos da que necesitamos una vigueta simple, una conformación simple, es decir, vigueta, ladrillo, no doble, que lleva doble vigueta, y nos da que necesitamos para 4 metros la vigueta de conformación de serie 4, tendríamos que estar comprando viguetas de 4,60 metros y cortarlas a todas. Entonces tendríamos un gran desperdicio. Las empresas proporcionan estas tablas de cálculo y nos dicen cómo lo tenemos que calcular, es decir, cómo tomamos el momento. Momento Q por L cuadrado sobre 8, el Q está compuesto por el G, la carga permanente, más el P, la sobrecarga según uso, y la luz dice que sea la distancia libre, la de cálculo, es luz de cálculo más 5 centímetros. Esta distancia libre. Entonces, vamos a ver un caso, por ejemplo. Vigueta serie 1, como veo que la longitud máxima habíamos visto que era de 3,80 metros, voy a probar directamente comprarla de 3,80 metros. Esto es para probar cómo funcionan estas planillas. Entonces, yo sé que tengo que tener 10 centímetros de apoyo a cada lado. Por lo tanto, mi luz libre, para utilizar esa vigueta y comprarla, la de 3,80, la máxima de la serie 1, va a ser de 3,60 metros. Como acá dice que para el cálculo tengo que calcular con 5 centímetros más de la luz libre, la longitud de cálculo va a ser 3,65 metros. Cuando calculo el momento flector, considerando solamente la conformación A de 12 centímetros, la clásica, solamente el peso propio, en este caso estoy en la planilla que tenemos bloques de telgopor, de polietileno, poliestireno. Bueno, entonces cuando calculo, me da que soporta un momento solo de peso propio más sobrecarga de 624 kilogramos. Que me da, esa es la solicitación que yo tengo. Cuando voy a tabla veo que la serie 1, en la conformación A, es decir, simple, no con doble vigueta, ven acá está la conformación A en la parte superior, la conformación B con doble vigueta en la parte inferior. La conformación simple me da justo. Eso está diciendo que a los límites máximos de las longitudes de las viguetas, nosotros solo podemos soportar una sobrecarga de 200 kilos, que es la mínima, y sin nada arriba, sin carpeta y sin nada. No tiene, considero, contrapiso ni carpeta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros tenemos menos luz, es decir, que vamos a tener longitudes de cálculo de 3,40 metros, o de 3 metros, o de 3,30 metros, indudablemente sí nos queda mucho resto para tener este tipo de sobrecargas. A la derecha vamos a ver otra vigueta, la vigueta de serie 3. Vemos que la vigueta serie 3, cuando volvemos a mirar la 3, dice que la máxima longitud es 4,50. De nuevo vamos a poner al máximo de la tabla. Entonces, si la longitud máxima es de 4,50, nuestra longitud libre va a ser de 4,30 y nuestra longitud de cálculo 4,35. Pero a esta le vamos a agregar un peso de una carpeta de 3 centímetros más un piso. Esto nos da 77 kilogramos por metro cuadrado más. Cuando hacemos las cuentas y sacamos el momento flector, nos da 1069. Volvemos a la conformación A de ladrillos en 12,5, que son los que usamos siempre, y la 3 vemos que no nos da. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos al límite de las dimensiones de las viguetas, vamos a correr riesgo que no nos dé. Como es normal que pongamos una carpeta
mínimamente un contrapiso encima, es posible que no nos dé y vamos a tener que utilizar otros elementos. O colocar doble vigueta, ¿no? E irnos a la conformación B. A veces, si es muy poca la diferencia, se puede colocar doble vigueta, simple, doble simple. O tendremos que pedir viguetas más grandes y cortarlas. Hay otra planilla que nos provee también nos proveen también los fabricantes de este tipo de viguetas y de losetas, que se entra directamente con la sobrecarga y con la conformación. Entonces, ahí entramos con, por ejemplo, la vigueta serie 3, la longitud máxima es de, acá dice que nos da las longitudes máximas, nos dice que la longitud máxima es de 4,34 metros. Cuando voy a calcular, me dice acá que el momento flector que soporta es de 1069, pero acá lo que nos está diciendo es que para una sobrecarga de 200 kilos, la luz máxima que me permite una vigueta de serie 3 es 434. Entonces, con esta planilla obtengo la luz libre máxima, pero no estoy sabiendo si soporta las cargas adicionales que tengo de contrapiso carpeta. Ni tampoco si soporta cargas adicionales, bueno, tendríamos que irnos, si tenemos una terraza accesible, nos iremos a 300 kilos de sobrecarga. Pero si tenemos una terraza accesible, tampoco sabemos qué vamos a hacer con toda la carga del contrapiso con pendiente que tenemos. Es por eso que esta tabla, la serie de viguetas, hay que tener cuidado en esto, que no nos está diciendo qué carga está soportando. Bueno, ¿qué sucede cuando en estas losas de viguetas tenemos muros arriba? Vamos a ver que como estamos hablando que son losas en una dirección, tenemos los mismos casos que habíamos visto antes, con el muro perpendicular a la armadura principal, o digamos a la colocación de las viguetas, o con el muro paralelo a la colocación de las viguetas. Si el muro es perpendicular, entonces vamos a tener un momento flector mayor con la carga Q solamente. Con ese momento vamos a tener que dimensionar, y probablemente nos vamos a tener que ir a la conformación B. Si tenemos el muro paralelo a las viguetas, lo que vamos a necesitar es tener o un refuerzo en ese lugar de viguetas, o poner doble o triple vigueta. Estos son detalles de casos que suceden estas cosas. Por ejemplo, a la izquierda tenemos la conformación normal, ¿no? Tipo A. Ahora abajo tenemos un detalle de refuerzo donde pusimos doble vigueta, pero no solo pusimos doble vigueta, sino que como no alcanzaba con la doble vigueta, se hizo un refuerzo, como cuando se hacen los refuerzos ahí, vamos a tener acá una altura de 5 centímetros más. El ladrillo tiene 12 y la vigueta tiene 8 de alto, pero tenemos acá tenemos 4 centímetros más unos 3 más, o sea que estamos teniendo 10 a 11 centímetros desde la distancia donde está la armadura adicional que estamos poniendo entre viguetas al borde comprimido. Por lo tanto, podemos decir que esto es un refuerzo dentro de la losa. Y otra forma es ya directamente hacer una tipo viga, como está a la derecha, una viga de refuerzo, si también tenemos corte y otras cuestiones, dentro de las viguetas. ¿Qué sucede con los voladizos? Bueno, como ustedes saben, los voladizos tienen la compresión en la parte inferior, pero en este caso no tenemos hormigón en la parte inferior, tenemos solamente el hormigón de la vigueta. Por lo tanto, estos voladizos hay que macizarlos. Hay que macizarlos y colocar armadura que tome la tracción que tiene el voladizo, y anclarlos de la misma forma que se dieron en las losas macizas. A veces también se pueden utilizar, hay ladrillos que son más chatitos, pero de 9 centímetros a 12 no hay mucha diferencia. Si nos alcanza, si el voladizo es pequeño y podemos utilizar de encofrado en la parte inferior ladrillos más chatitos, bueno, y nos alcanza el hormigón que queda arriba, lo resolveremos de esa forma. Y todo este lugar del voladizo, más la misma longitud hacia adentro, habrá que poner esos ladrillos más chatitos, o habrá que poner directamente un encofrado para poder macizar la parte inferior que va a estar trabajando la tracción, y colocar armadura, que va a estar trabajando la compresión, perdón, y colocar armadura en la parte superior que va a estar trabajando la tracción y que responda al momento flector, de dimensionada para el momento flector que tiene ese voladizo. Bueno, ahora vamos a ver losetas.
Las losetas prefabricadas son premoldeadas, pretensadas, y vienen de diferentes anchos y cubren diferentes luces. Hay una que viene de un ancho de 30 centímetros y 9 centímetros de alto. Esa se utiliza mucho en viviendas y se la puede colocar manualmente. En cambio, cuando superan esa medida, ya el peso es tan grande que es necesario utilizar grúas. Ya estas losetas, igual que las viguetas, están proyectadas para trabajar con y soportar una determinada carga, ¿no? De acuerdo al tamaño que tienen y de acuerdo a los hierros que también tienen dentro. Si necesitamos mejorarlas a estas losetas porque tenemos cargas mayores, lo que podemos es hacer una capa de compresión encima, que se hará in situ, y entonces estaríamos como subiendo el espesor de la losa. Este es un ejemplo de loseta. Acá teníamos una luz libre de 2,60 metros. Esto es sobre la avenida Colón, Galeno. Y estas son las planillas que se utilizan para la municipalidad. Acá en el fondo lo que es losa 2 y losa 3 son losas con viguetas. Y es la primer planilla que tenemos acá, losas con viguetas con ladrillo tipo isobloc. La planilla que está abajo es de la losa YAP 60. Son losas de 60 y se utilizaron losas que tenían 30 centímetros de alto. ¿Cómo se calcula? Bueno, acá abajo dice también el proveedor que el momento máximo va a ser la carga más la sobrecarga por la luz libre entre apoyos, pero esta vez más 10 centímetros, dividido 8, ¿no? Como siempre. Entonces ponemos la luz de cálculo, que es la luz libre, 260 más 10 centímetros, 270. El peso propio, que lo buscamos ahora, vamos a ver la tabla, se encuentra el peso propio. La sobrecarga, acá es una sobrecarga de 300 kilos. Contrapisos y otros, se le colocaba una pequeña capa de compresión arriba, capa de compresión no, como un pequeño contrapiso. Este es el total de las cargas, el momento que nos da, y acá tenemos las cuestiones estáticas. Ahora vamos a ver qué serie de losa nos da. Entramos aquí a esta tabla y encontramos, habíamos dicho que teníamos, este era el cálculo del momento, luz máxima libre 1260, luz de cálculo 1270, y el cálculo del momento flector me da 16.633 kilogramos. Vemos que la losa 60, si quisiéramos sacar una de altura 26, vemos que no nos da. Si buscamos la de 30, la conformación 1 no nos da. La conformación 2 sí nos da. Acá está el peso propio, 410 kilos, que es el que habíamos visto antes. Ahora, en este de la derecha, dije, bueno, voy a probar, para probar, con 300 kilos de sobrecarga, vengo acá arriba y tenemos la sobrecarga, 100, 200, 300, pruebo con 300 kilos de sobrecarga y me dice que la luz máxima libre que me soporta es de 13,83 metros. Entonces dije, bueno, voy a probar qué soporta. 13,80 metros y hago la carga solamente de su peso propio más la sobrecarga. Cuando lo calculo, fíjense que me da exactamente eso. Significa que para las solicitaciones máximas o para cuando tenemos este tipo de tabla que nos dan, que nos dicen las luces que podemos tener libres, nos están hablando de la estructura sin ningún otro elemento de carga permanente, es decir, el peso propio más la sobrecarga. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque acá estábamos entrando con una carga de 300, tenemos el peso propio, pero no le agregamos más nada. Y nos dice que puede tener una luz libre de 370. Cuando lo probamos, hacemos de 1370. Cuando probamos y hacemos las cuentas, nos damos cuenta que sí, llega a 1370, pero sin siquiera una carpeta encima. Es como para tener un poco en cuenta. Bueno, este tipo de losa es la losa Cerebelú, que son losas que están alivianadas en el interior. En el interior tienen telgopor y en el exterior sí tienen están con el núcleo de poliestireno expandido, y en el exterior sí tienen un hormigón de la reviste que tiene la armadura también.
Acá, esto que pongo acá es directamente del proveedor, son las tablas con que se maneja. Acá él hizo unas cuentas también de un ejemplo de cálculo, con las cargas simplemente apoyadas, la sobrecarga, y lo que nos da la posibilidad, nos dice acá muy claro que nos da la posibilidad de adicionar armadura. ¿Ven? Entre las losetas podemos adicionar armadura, con lo que vamos a lograr. Tendríamos que calcular cuánto responde la armadura clásica que ya viene y cuánto es lo que nos queda sin absorber, y ahí le podemos dimensionar la armadura. Y también dice acá que cuando que podemos colocar adicional en el nervio, pero que también podemos jugar con la capa de compresión. La mínima capa de compresión que pide es de 3 centímetros sobre el lado superior de la vigueta. Pero acá dice que con el valor de nuestro momento flector podemos despejar esa capa de compresión para que nos dé el brazo de palanca y nos responda a la solicitación de momento que tengamos, y esa capa de compresión tenga la altura que necesitemos, o sea, la inercia que necesitemos para responder. Bueno, no sé si quieren hacer una pausa o continúo con entrepisos sin vigas y la hacemos después a la pausa. ¿Cuánto te faltaría más o menos? ¿Un ratito? 10 minutos. Listo, Sí, no, 10 seguimos, minutos. seguimos. Sí, seguimos, dale, Bien. dale. Y cortamos desde. Y cortamos antes de hacer el ejemplo con la planilla. Bueno, los entrepisos sin vigas. Los entrepisos sin vigas pueden ser placas macizas que no tengan, no tienen vigas ninguna, pero que no tengan capiteles, o pueden ser con capiteles, de acuerdo a las cargas que tienen de punzonado las losas, pero también pueden ser losas casetonadas en dos direcciones. Lo que siempre tiene que estar es macizado el sector de las columnas, porque lo que se produce es lo que tenemos una imagen acá a la derecha, el corte por punzonamiento. En esta parte de acá del medio lo que vemos es cómo trabaja este tipo de losas entre pisos sin vigas. Siempre se divide en una faja de columnas o de apoyo, en una faja central y en la faja de columnas. Como vemos, la faja de columnas es la que más toma los momentos flectores, es la que más se deforma y es la que más armadura va a llevar. Luego la faja central va a llevar una cantidad distinta de armadura que la que tienen las fajas de apoyos. ¿Cómo se hace el predimensionado? Bueno, en la norma 2005 nos dice que para una tensión de acero, que es el AB42, 420, que es el que nosotros usamos, si es una losa exterior sin viga de borde, luz sobre 30, si tiene viga de borde, luz sobre 33, las losas interiores, luz sobre 33, tenemos acá las losas exteriores, de nuevo, luz sobre 33 o luz sobre 36, con viga de borde. Y en este gráfico a la izquierda tenemos como si fuese el resultado de aplicar estos coeficientes, ¿no? Cómo predimensionaría cada una de las losas. La norma DIN presenta dos métodos para poder calcularlas. Uno es el método aproximado de pórtico o vigas continuas sustitutas, es transformar en pórticos o en vigas continuas. A veces se utilizan también para este cálculo las columnas, entonces son pórticos, y si no, son fajas de vigas continuas. Los anchos de estas vigas que se toman son directamente la distancia entre columnas. Esa distancia entre columnas, eso que dice acá, pórtico virtual, dirección X, luz del pórtico, o luz de la viga, ¿no? Es la distancia entre columnas, pero en vez de tomarla de columna a columna, nos centramos en la mitad del paño medio y en la otra mitad del paño medio. Esas serían nuestras vigas sustitutas, digamos, las vigas que estaríamos conformando, vigas planas, para calcular este entrepiso sin vigas. Bueno, los esfuerzos se van a calcular en los dos sentidos, son en dos direcciones. Hay que tender a que esta planta sea regular. Para utilizar este método de cálculo tiene que haber una relación entre luz X y luz Y que no supere el 25% de diferencia. A su vez, para hacer este cálculo por estos métodos aproximados, también tenemos que la distorsión o el corrimiento de alguno de los soportes
respecto a la línea de ejes que está llevando no sea más del 10% de la luz entre columnas. Esa es la distorsión que permite para calcular con este tipo de método. Y en general, como estas columnas tienen punzonado, muchas normas nos piden como dimensiones mínimas de columnas 25 centímetros. No así la CIRSOC 82. Y la 2005 todavía no lo sé. Bueno, les decía que podíamos transformarlos como vigas continuas y podíamos utilizar estos métodos aproximados de cálculo, como el que vimos también en el otro módulo, que es el método de envolvente, ¿no? Con coeficientes, que nos permite hallar los máximos momentos positivos y negativos con las sobrecargas cambiando de lugar, teniendo los lugares más desfavorables de la ubicación de la sobrecarga. Estos momentos, que los hago en esta faja entera que dice acá, luz de pórtico, ¿no? Va a ser el momento que voy a sacar por una luz total. Si la distancia entre columnas es 5 metros, esta luz del pórtico o de viga virtual va a ser también de 5 metros. Estos momentos se van a terminar repartiendo en las bandas centrales y las bandas soporte. Las bandas de soporte dijimos que son las que más se llevan, más porcentaje de momento flector, porque son las que pueden resistir más y son las que más se deforman también. La banda de soporte se lleva un 75% de los momentos negativos y la banda central se reparte en todo el ancho de la banda central el 25% de la solicitación. En cambio, los momentos positivos se lleva la banda de soporte también más cantidad, un 60%, y la banda central un 40%. Acá, por ejemplo, les vamos a dar un ejemplo en un solo sentido, en el sentido X, y acá tenemos que ver que acá tenemos, esta es la banda, acá tenemos columnas, ¿no? No están dibujadas, pero acá tendríamos columnas. Esta columna que está acá tenemos otra columna, la otra columna y otra columna. Es muy bueno constructivamente que no lleguemos al borde con la columna por la cuestión de punzonado, sino que exista siempre algún voladizo o alguna losa sobresaliendo. Esta es la luz de pórtico o de viga virtual, ¿no? Sustituta, que estamos utilizando. Como ven acá dice que tiene 5 metros. Bueno, esos 5 metros los vamos a dividir en banda de soporte y banda central. En banda de soporte y banda central. En la banda de soporte va a venir, como están acá los números, en los bordes 100% del momento flector negativo. Y en el centro va a venir el 75%. Y el momento positivo, que es el que está abajo, cuando dice A1 es la armadura superior, y cuando dice B del dintel 1 o de la viga 1. La viga 2, la viga 3. El B es la armadura inferior, ¿no? Serían los momentos de los tramos. Acá dice que el soporte se va a llevar, la banda de soporte se va a llevar el 60%. Y la banda central, que tiene una mitad para cada lado, pero esta banda central se junta después con otra mitad de banda central, ¿no? Esto lo seguimos continuando. Por lo tanto, ahí llegamos a los 2,50 metros, nos juntamos con otra mitad de banda central, luego viene la banda de soporte de nuevo 2,50, banda central de 2,50. Acá llevamos el 40%, y eso lo distribuimos. ¿Y cómo hacemos? Esta armadura a colocar va a ser el área necesaria, el momento flector, por ejemplo, en A2, dice que la armadura negativa que necesito son 30,27 centímetros cuadrados. La multiplico por el 25% que se va a llevar la banda central, y luego la divido por el ancho de la banda de 2,5 metros, y me va a dar los centímetros cuadrados que necesito. En este caso daba algo de cerca de 3,5 centímetros cuadrados. Vengo acá a la banda, que dice, a la planilla de hierros, de losas, y cada 15 centímetros, Fidel 8 cada 15, seguramente daba menos, y Fidel 8 cada 15 me estaba cubriendo esos centímetros. Acá en estos 75, de la armadura también superior, A, arriba, cuando dice B es la inferior que está en los tramos, es la misma armadura que tiene la viga total, sustituta total, la tengo que multiplicar por el porcentaje si es banda central o banda de soportes, y luego la tengo que dividir por el ancho
los metros que está ubicando esa banda. Y ahí es donde voy teniendo la distinta armadura distribuida. Ay, creo que tengo que borrar. Bueno, estas son las disposiciones que deben cumplir, es decir, las medidas mínimas que tienen que cumplir las armaduras. A la izquierda es un libro de Jiménez Montoya, que data del año 1965, que se hacían entrepisos sin vigas, muy interesante, pero sobre todo en esa época se doblaba mucho. El de la derecha es del código español, el código europeo, las normas EHE, que se utilizan directamente sin doblado de hierros. Esto puede estar todo armado sin doblar hierros. Los espesores de esta losa son de 15 centímetros o más, no pueden ser menos de 15 centímetros. Entonces tenemos que los bordes, acá tenemos los hierros que llevan los bordes y la longitud que debe anclar. Tenemos, fíjense, en la banda de soportes, hierro inferior y hierro superior. Y el porcentaje que tiene que estar así, el 100%, por ejemplo, en las bandas de soporte, el inferior, el 100% de las barras tienen que llegar al borde, doblarse, u otras llegar al borde y estar a menos de 15 centímetros del borde. Estas son las bandas centrales. Estas dos tablas sería una sin barra doblada y la otra es con barras dobladas. Nos van a ayudar a hacer los despieces. Y este que está acá es una obra, la única obra que tuve posibilidad de calcular, junto con Ángel Antonio Sánchez Cabezudo, de entrepisos sin vigas. Acá lo que les vamos a mostrar son en el sentido X, tenemos en rayado las bandas que son de soporte, y sin rayar en clarito las bandas que son de centrales. Fíjense cómo está la armadura dispuesta. Acá dice armadura, bueno, cuando dice A es de arriba, cuando dice B es abajo, ¿no? La armadura Fi del 8, Fi del 12 cada 15 por 300 centímetros, ¿no? O sea, por 3 metros. Estos son, fíjense que las longitudes de las bandas estas tienen 6 metros entre columnas, tenemos 6 metros 10 entre columnas. Esto que está acá arriba es la viga de borde, es una viga de borde importante, y esto que está acá arriba son cruces de punzonado. Este es un saladero y tenía una sobrecarga de 2.500 kilos por metro cuadrado, para considerar más el peso propio, estábamos llevando a una carga de más de 3.000 kilos por metro cuadrado. Es por eso que cuando tuvimos que calcular el punzonado nos dio muchísimo, tanto que hubo que agregar cruces de punzonado. Estas cruces de punzonado pueden ser como si fueran encadenados, puestos ahí, pueden ser hechas con perfiles, evitan también el punzonado, tanto así como el capitel. Este sería el despiece de la armadura en el otro sentido. Y estas son fotos de la obra, ¿no? Cuando comenzamos, lo primero que se hizo fue hacer las columnas hasta la altura de capitel. Ven acá abajo, está hasta la altura del capitel. Bueno, como ven el encofrado, esto es del 2005, es un encofrado, ahora se utilizan encofrados con más tecnología, o inclusive los encofrados se mandan a pedir, y hacen un plano de encofrados y los mandan y se utilizan esos que están bien diagramados. Se llenaron, como era tan pesada esta losa tiene 25 centímetros de espesor, lo que se llenó es hasta la altura del capitel, ¿no? Y se dejó preparado todo el encofrado en la parte superior. Acá están viendo acá estos encadenados, que son las cruces de punzonado, y además acá la armadura que viene inclinada, ¿no? A 45 grados, como viene el capitel. Está la losa terminada acá abajo, y acá arriba tenemos, bueno, la ferretería toda sin doblar, son derechos, que las bandas de soporte tienen más ferretería que las bandas centrales. Bueno, esta es la bibliografía, y aquí sí terminé, luego vamos a ver lo de la planilla. Bien. Esta es una planilla para que faciliten, ya están todos tabulados, todos los coeficientes, la entrada al KH, y para H21, acá está el hierro que se utiliza, los coeficientes que se utiliza de seguridad, la solicitación, la disminución del hormigón. Queda la resistencia de cálculo, la tensión de cálculo del acero, la tensión de cálculo del hormigón, y acá es donde vamos a llenar
Los elementos que tienen gris oscuro son los que se llenan. Tenemos el ancho, vamos a suponer que es una losa. Teníamos la losa que se calculó recién, pero no me acuerdo los datos. Bueno, vamos a suponer que es una losa de 12 centímetros de espesor, tiene 3 centímetros de recubrimiento y que tenga un momento flector de 1.2. Entonces nos da, fíjense que nos da el H, que es el brazo de palanca, el X, que es la distancia al eje neutro del borde comprimido de la parte superior, el H, perdón, que es la altura sin recubrimiento, y el Z, que es el brazo de palanca. Y acá abajo nos da si se necesita armadura doble o para la compresión o solamente armadura simple. Y nos da 6,23 centímetros cuadrados por metro. Ahí si es una losa en una dirección, sabemos que las separaciones máximas de hierro son 15 más D sobre 10, es decir, 16 centímetros, podemos utilizar 15 y pondremos phi del 12 cada 15. Esta planilla es para eso. Luego podemos calcular también vigas. Vamos a suponer una viga de 20 centímetros, con una altura de 40 y un momento flector, no sé, de 2.5 tonelámetros. Acá nos dice los hierros, 303 serán 3 phi del 12. Ahora, esta planilla, cuando vean la clase que viene vigas, van a ver que continúa. Y acá tenemos la verificación al corte. La carga característica va a ser el Q que nosotros tengamos de corte. Vamos a suponer que sean 2 toneladas sobre metro. El Q es la reacción, ¿no? La carga de corte, que, a ver si los voy a poner así, si tenemos una viga de 4 metros, va a ser 2 por 4, 8, es decir, que cada una va a ser 4 toneladas. C es el ancho del apoyo, luego tenemos los estribos. Y acá nos dicen qué zona, nos cayó en la zona 1, porque nos da 5,45, que es menos de 7,5 kilogramos para el H21, por lo tanto se utilizan directamente la separación de la zona 1, la separación mínima de estribos, que es 25 centímetros, que es 0,8 de D o 30, en este caso 0,8 de D. Si tuviéramos que utilizar barras dobladas, vamos a continuar con la planilla. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Fíjense que no da lo mismo, vamos a suponer una carga más grande, para que nos den otra zona. Fíjense que no da lo mismo tener una columna de 20, que tenemos la zona 2, que tener una columna de 40 o de 60. ¿Por qué se disminuye el momento flector? ¿No? Acá nos está dando 5 centímetros. Significa que en este caso, que nos da 5 centímetros de separación, vamos a sí ayudarnos de las barras dobladas. Entonces, ¿cómo hacemos? Venimos acá y ponemos en oscuro lo que tenemos para rellenar. Separación adoptada de estribos, no los quiero a 5 centímetros, los quiero a 15. La luz de la viga de distancia al corte. Bueno, esto, a ver si puedo dibujar. Esto es así, para una viga simplemente apoyada, con carga uniforme distribuida. Tenemos nuestro diagrama de corte, que es la reacción. Luego vamos bajando con esta carga distribuida por metro, que es el Q. Y luego tenemos la reacción final, que nos cierra el corte y nos dice que esto está en equilibrio. Acá vamos a tener el diagrama de momento flector, que sabemos que donde el corte es máximo, perdón, el corte es 0, el momento flector es máximo, ¿no? Pero ¿qué nos importa de esto? Que la norma nos permite reducir el corte a un valor que va a estar desde el borde a C más H dividido 2. ¿Qué es C más H? Bueno, vamos a dibujar acá la columna. Este es el eje. Acá tenemos la viga y la columna. Bueno, sale como sale, ¿no? Bien. Perfecto, igual, ¿eh? Entonces, ¿Se entiende bien? Entonces, si decimos
que vamos a estar, esta distancia es la columna dividido 2, esto es C sobre 2. Y H sobre 2, decimos que el corte se da a 45 grados, a una distancia de 45 grados. Si hacemos 45 grados para arriba, tenemos que esta distancia es H sobre 2. La distancia que nos permite la normativa calcular de corte es con un corte reducido que está exactamente a esta distancia, C más H sobre 2, C sobre 2 y H sobre 2. Porque, perdón, me confundí, esto es acá en el medio. Bueno, voy a borrar. Esta no está bien. H dividido 2, es decir, la mitad. Entonces tenemos que esto es H dividido 2. A esta distancia, C más H sobre 2, nos permite la norma calcular el corte y esto nos produce grandes reducciones. Es decir, que el corte lo calculamos acá reducido, con este valor de corte. Este valor de corte va a ser igual al valor del corte en el apoyo máximo menos toda esta carga distribuida que está hasta la distancia C más H sobre 2. Entonces, ¿de qué depende? Lógicamente que esta columna, si es más grande, nos va a reducir más el valor de corte, porque siempre las vigas nosotros las calculamos y tomamos todos sus diagramas característicos desde los ejes de las vigas. Entonces acá es importante a ver si puedo subir, ahí está. Ay, se me fue. ¿Qué hice? Ahí está. Es importante ver que nosotros tenemos que poner el C de la columna que corresponde, porque si no nos puede llegar a dar cualquier otra cosa. Vamos a suponer acá nos da 16 centímetros, pero si tenemos una columna de más, nos da, fíjense, 19 centímetros, porque la columna es mucho más grande. Significa que nos redujo el valor de corte que podemos reducir. Entonces es importante hacerlo esto bien, porque esta planilla ya lo tiene contemplado. Y cuando llegamos acá, la luz de la viga, para una viga así, simplemente apoyada, el valor de corte cero es en la mitad de la viga, por lo tanto es media viga con carga uniforme. Si esto mide 400 centímetros, acá vamos a poner 200. Vamos a decir que la distancia que queremos poner los estribos es cada 20, supongamos, y nos dice que necesitamos, a ver, no, porque acá nos está diciendo que no necesitamos barras dobladas. Perdón, tengo que cambiar acá. Acá nos dice que los estribos tienen que estar cada 19, pero si nosotros queremos colocar los estribos cada 30, en rojo significa que no necesito. Cuando da rojo es que no necesito barra doblada. Si queremos colocar los estribos cada 30 centímetros, vamos a necesitar absorber una tensión de barras dobladas de 1,29 kilogramos sobre centímetros cuadrados, que nos da una sección a 45 de 0,28 centímetros cuadrados. ¿Sí? Con un hierro del 8 doblado ya me daría. ¿Sí? Esto sería para ayudarnos con barras dobladas. Estos son los casos que tenemos cargas muy importantes en las vigas. Entonces tenemos la tabla que al principio tenemos los datos para poner el ancho de la sección, el alto, el recubrimiento y la solicitación de momento flector. Todo lo que es de la tabla KH ya se los da acá directamente. Y luego el corte, y si lo resuelvo todo con estribos, es cada 19, y si lo quiero resolver con estribos y barras dobladas, pongo la distancia que quiero de los estribos, y me va a quedar un remanente para barras dobladas. Cuando esto da rojo es porque no necesita barras dobladas, ya está superado por los estribos. Bueno, esta es la planilla que les vamos a facilitar y que después la van a subir con el... Una aclaración, Sabine, que quiero sumar por las dudas para el uso de la tabla. Cuando eligen doblar barras y ponen a mano la separación de los estribos, tienen que fijarse bien la zona en la que está cayendo el corte para respetar las separaciones máximas según la zona. Eso. Bueno. Buenísimo. No sé si tenemos preguntas, a ver, me fijo en el chat. Si no, damos paso a... Sí, dale. No, había una pregunta, pero ya la respondió Candela se la respondió también Candela por el chat, que era por el tema de si podían cortar las viguetas. Alguien había preguntado cuando se hablaba de las viguetas.
Y ya le respondió que sí, que cuando llamaban una zona, se usaba una vigueta con más armadura, que son de luces superiores, obviamente se cortan y está el desperdicio de la vigueta, si necesario por el tema de la sección de, digamos, de armadura de las viguetas. A ver si hay alguien más, no, creo que no. Creo que estaba respondido, ¿sí? Bien. Bien. Igual, sobre la tabla esta seguramente vamos a volver a verlo, ¿no? Seguramente van a volver a tomar cuando hablen ahora el tema de vigas. Sí, en el módulo sí, que viene, cuando veamos vigas, vamos a utilizar de vuelta la tabla. Sí, yo tenía una pregunta respecto de los estribos. Bien. ¿Dónde en la tabla había esa división de los estribos que están más cerca de la columna, que están más cerca, y los que están en el centro no? Eso en la figura. No, en la tabla no está, pero eso Ah. se puede explicar en vigas cómo hacerlo. Es decir, Bien, vos vas bien. a tomar la distancia mínima que te pide, la separación máxima que puedes tener en el centro. Pero vos vas a tomar un tercio, por ejemplo, con el valor de corte. Después podés hacer el corte con el otro valor de corte a un tercio. Te puedes decir, bueno, o a un cuarto. A un cuarto vuelvo a calcular el corte con el valor del corte disminuido, ¿no? Con el valor de corte que es lineal. Volvemos a calcular el corte y ahí vas a darte cuenta que puedes hacerlos más separados, siempre y cuando respetes la separación máxima de la zona. Vos con la misma variación de valor de corte vas a ir diciendo, si no ya hay una forma automática para hacer que es aproximadamente un cuarto, un tercio de la luz, dejas los máximos y en el centro le pones la armadura que se necesita mínima por zona. Mínima, claro. Eso. Porque los cortes están en los bordes siempre. Sí. Eso siempre y cuando no haya peos, ¿no? Ni cargas puntuales, ese tipo de cosas. Bueno, buenísimo. Pasamos a la segunda parte. No sé si está Guillermo Elgar por ahí. Ahí está, no te había visto, perdón. Bueno, lo presentamos. Yo ya estoy. Ya estás, te presentamos. Guillermo Elgar nos va a mostrar un par de casitas del estudio TAM, y compañero de facultad, arquitecto de hace muchísimos años, y nos va a contar un poco la obra. Así que dale, Guillermo, podés compartir y empezar. Bien, nada, primero gracias por habernos invitado, ¿sí? Estoy acá con Juan. En realidad cuando Nino dijo de contar algo, un poco me asusta, es más, me gustaría que Sabine, Flor y Cande apaguen, así no les veo cuando se agarran la cabeza, ¿viste? A mí cuando Nino me preguntó qué quería hablar del hormigón, lo primero que se me viene a la cabeza es la palabra maleable, ¿sí? Es lo que más me gusta del hormigón para trabajar. Igual me parece muy interesante, yo no voy a hablar tanto del cálculo y de ese tipo de cosas porque es algo que lo tratamos todo el tiempo, pero me parece que es interesante hablar de por qué elegimos el hormigón para construir, ¿sí? Que es algo que nosotros pensamos en el estudio. Esta es una foto, ¿sí? de la obra que estoy por mostrar. En realidad recién se había empezado a desencofrar y es una foto real, ¿sí? La casa que voy a mostrar es una casa que hicimos en el barrio Las Prunas. Las Prunas es cerca, enfrente a Arenas del Sur, enfrente a Romencó. Y cuando nos pidieron la casa, nosotros... ¿Se ve el mouse ahí o no? Nosotros ya estábamos haciendo esta casita, ¿sí? En realidad, Las Prunas es como una extensión del bosque Peralta Ramos, ¿sí? Es un lugar muy verde y está pegado al bosque, y la verdad que cuando nos pidieron, nosotros estamos haciendo en esta casa, que es una casa que está en un sector que no tiene árboles. Esta es la casa que estábamos haciendo, y ese fondo es el fondo que tiene prácticamente todo el barrio. Esta es la casa después de terminada. Nosotros cuando estábamos haciendo esta casa, justo nos piden la otra, y esto es lo que estaba pasando en el barrio. En realidad es algo por lo que yo estoy hinchando bastante. Es como que estoy intentando que deje de pasar esto en el barrio, se me está haciendo difícil, pero bueno. Lo primero que hacen los arquitectos es decir cómo hago para meter una casa, y lo primero que hacen los arquitectos es
tirar todo abajo. Y justo nosotros nos piden una casa en este rectangulito, ¿sí? Y la verdad que nosotros no podíamos agarrar y decir, bueno, vamos a tirar los árboles, así que nos la teníamos que comer, ¿sí? Y esta es una foto del terreno, y esta es una foto de llegando al terreno. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos ahora para meter una casa después del despelote que yo armé, habiendo hecho denuncia, que los arquitectos tiran todos los árboles, relevamos todos los árboles, este era el relevamiento exacto de los árboles, y nos quedaba en el terreno un rectángulo de 12 por 7, ¿sí? Y encima, si a eso le descontamos todas las raíces, nos quedaba un rectángulo, como mucho, de 10 por 5,50. Y era como desesperante. Entonces, ¿cómo hacemos? Y la verdad que lo que yo primero dije es que para mí el hormigón lo primero que me da es la sensación de maleable, ¿sí? Y qué mejor que si uno tiene que intervenir y tiene que ser fiel a lo que uno piensa, que sea maleable. Desde lo funcional es maleable. Después también tenía que ser resistente, porque esa era la otra excusa que ponían los arquitectos. En realidad decían, el problema es que tengo que sacar los árboles porque se me caen los árboles sobre la casa, ¿sí? Y me rompe la casa. Pero el problema está en que hacen casas de teja o de chapa donde hay bosque. Entonces, claro, es más o menos como agarrar y decir, sequen el mar para no hacer recubrimiento a las bases. Que seguramente pedirían eso, sequen el mar, porque no quiero hacer... Y esto es lo mismo, saquen el bosque porque no quiero hacer una casa resistente. Entonces nosotros necesitábamos un material muy resistente, porque es verdad que se podía caer alguna rama. Y era tan maleable que nos permitió esto. En realidad nos permitió hacer una casa respetando absolutamente todos los árboles que había, ¿sí? Y aparte nos permitía trabajar sobre algo que nosotros investigamos siempre en el estudio, ¿sí? Que son como puntos que siempre tocamos. Uno es el diálogo con la naturaleza y el respeto, lo sustentable, ¿sí? Después, el hormigón es muy escultórico, entonces nos daba muchas sensaciones, nos daba la posibilidad de recorrer los árboles y tener las sensaciones y los recorridos. Nos da la posibilidad también, nosotros trabajamos bastante con el espacio continuo, pero trabajamos también mucho con el espacio oblicuo, ¿sí? El que quiera introducirse en lo que es el espacio oblicuo puede leer de Parent el espacio oblicuo, ¿sí? Y después otra cosa que también trabajamos mucho, que ya Juan el otro día la contó, pero yo lo voy a recalcar, es que la estructura es la arquitectura. O sea, a mí me pone nervioso cuando la gente dice, ya hice la casa, ahora le tengo que poner la estructura. Para nosotros la estructura es la arquitectura, ¿sí? Eso es lo que nosotros investigamos más que nada en el estudio. Y eso nos permitió poder, por ejemplo, meternos ahí meternos acá entre los árboles, y no solamente recorrer en planta, sino que también nos permitía algo que el dueño nos había pedido, que era poder meterse en los árboles, pero meterse en la copa de los árboles. Entonces, lo que nos permitía el hormigón era esta flexibilidad de poder recorrer en corte. Recién les hablé de Parent y no hay imagen que se parezca más a algunos dibujos de Parent que esta imagen, que es como el espacio oblicuo, ¿sí? El espacio oblicuo es como que una planta no se sabe dónde termina, porque no es planta, sino que la planta termina capaz que en la segunda, tercera planta es bastante sejima, ¿sí? Ahí está una foto de la casa del lado de atrás. Y fíjense que la casa apenas toca piso porque también teníamos el problema de las raíces. El recorrido. Y les cuento un poquito, ¿sí? la casa desde la arquitectura. En realidad la casa es simple, uno viene, va a dejar un par de autos acá, va a poder seguir, tomar el terreno, y el terreno van a ver después que es como un caracol que va a poder seguir subiendo, y si no, en este punto, que es el punto de ingreso a la vivienda, se puede subir un poco, ¿sí? El terreno era un poquito más alto adelante, así que por eso es que está pintado de negro.
ya llegando a la planta esta, que yo no la llamo la primera planta, ¿sí? Sino que en realidad es parte de la planta total. Uno se asomó acá y tiene este espacio, que es todo el espacio que se veía en la foto, ¿sí? Donde está el comedor y escalonado el espacio este de sentarse, que es el estar. La casa en realidad es muy simple porque es una L mirando al norte, y después tiene un dormitorio más que viene a buscar norte también, pero es una L mirando al norte, ¿sí? Finalmente van a ver que el caracol termina de subir y llega a la terraza, que es la terraza que nos va a permitir ver todos los árboles. Un poquito el esquema es este. Y acá se puede ver en corte, ahí se puede ver en corte, en realidad es como muchos cortes, ¿sí? En la misma planta, pero todos esos cortes unidos nos permiten a nosotros poder ver cómo se completan, ¿sí? Recorridos que son casi como dos caracoles que se van uniendo. Ahí tenemos al sobrinito de Juan y al otro sobrino de Juan mirando la maqueta que estuvimos haciendo para trabajar. Y ahora vamos directamente a la parte estructural, ¿sí? Voy a empezar al revés de cómo se construye, que también es muchas veces como se miran estos trabajos, que es, voy a empezar desde la losa superior. En realidad, la casa casi la podemos dividir en dos partes, que es esta parte de acá y después la parte de adelante. La parte de atrás, en realidad, son todas losas que se apoyan sobre vigas, y las vigas van a venir a apoyar en la cáscara, ¿sí? Que es una cáscara perimetral. Después, ahora vamos a ver que van a existir apoyos centrales donde se van a alinear las vigas y que van a llegar siempre a la cáscara perimetral. Después, por otro lado, está este gran losón, que es el más inclinado, y después esta no es una losa, sino que es una viga, esta viga cinta, que va a terminar de completar, ¿sí? El recorrido. Ahí tenemos, en realidad, los apoyos que hay en cota cero, que ese era todo un tema, porque nosotros a la cáscara la queríamos levantar y permitir los recorridos y permitir los accesos. Entonces, ¿qué hicimos? Apoyamos la cáscara en algunos puntos. También con eso alejamos el apoyo de la cáscara donde había muchos árboles. Eso traía algunos problemas, ¿sí? Que los teníamos que resolver, como por ejemplo esta distancia. Nosotros queríamos tener ahí una distancia que son 20 metros de luz, y que encima son 20 metros de luz con dos apoyos, pero la viga, si es que la podemos llamar viga, es curva. Entonces, al ser curva, hoy estábamos jugando con Juan con eso, yo le decía, si yo tengo dos apoyos, puedo tener dos apoyos a 20 metros de distancia con una viga muy alta. Al tener 2 metros de altura, pareciera que está bien. Pero si se empieza a curvar, hay un momento que deja de ser viga, ¿sí? Hasta que si yo lo curvo mucho, se transforma en 2 ménsulas. ¿Se entiende? Es casi como un chiste, pero es verdad. De viga se transforma en ménsulas. Entonces, ese era un problema gigante, porque nosotros teníamos una gran curva. Entonces esta viga no trabajaba solamente a la flexión, sino que empezaba a trabajar también a la torsión, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Ahí está lo que nosotros, lo que mostré en planta, se los muestro en vista, que es este apoyo, desde el apoyo de hormigón adelante hasta el apoyo atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos y dijimos, bueno, ¿qué pasa si agarramos y nos inventamos algo que nos haga como una bandera o una gran ménsula que nos reduzca ya esta luz? Y por otro lado, inventamos otra acá que también redujo esa luz, ¿sí? Todas esas saliendo desde el centro de la cáscara, o sea, desde el centro de la planta. No queríamos que esté en el borde de la cáscara. Y acá se puede ver un poco ese invento, y acá se va a ver el otro invento, ¿sí? Esto es una gran columna
que es columna tabique. No sé, yo nunca sé cuánto tiene que ser la columna para que se transforme en tabique. Columna tabique, llamémosle así. Y después van a ver ahora en una foto que nosotros tenemos esta viga, y en realidad quien lo está mirando diría, no son vigas, son ménsulas, pero son vigas porque le pusimos acá un tensor que transforma a la de abajo en viga, y después un puntal de metal que transforma a la de arriba en viga, ¿sí? Entonces, dejan de ser ménsulas porque existe ese tensor. Ese tensor, ¿sí? En realidad acá está faltando el empotramiento, ¿sí? De toda esta viga que está acá. No salió en el SketchUp, pero les aseguro que está. Y por otro lado va a estar esta otra. Ahora vamos a ver, ahí se ve, ¿sí? El detalle del tensor agarrado del tabique. Yo le hubiese puesto columna, Juan acá le puso tab, o sea que debe ser tabique. Y ahí está el detalle de la columna metálica que va a venir a sostener la viga de arriba. De ahí se cuelga la cáscara perimetral. Hay una fotito. Ahí se ve que está ahí medio escondido, ¿sí? El tensor. Y si pueden ver, en realidad está bueno verlo, los hierros del tabique, que hay muchos más hierros arriba, porque casi trabaja como ménsula. O sea, es tanta la flexión que tiene arriba que termina trabajando más como ménsula que como tabique. Y así es como quedó terminado. Ahora vamos a pasar, es bastante compleja la casa de contar porque tiene como muchas particularidades. Entonces, recién conté la particularidad de la cáscara y cómo hicimos para que vuele mucho. Bueno, ahora vamos a contar la particularidad del losón inclinado. Este que está acá, y que en realidad lo que hicimos es utilizar estas columnas, ¿sí? Unas columnas metálicas, que después se van a ocultar en la carpintería, que apoya esta viga, va a apoyar una viga cinta, y directamente en este lado va a apoyar sobre la cáscara, que apoya sobre el tabique del frente. Ahí hay un esquema, ¿sí? de las columnas metálicas. Ahí podemos ver cómo fue constructivamente. En realidad lo que hacemos es dejar unos pelos, después se hace una platina, ¿sí? La platina ya viene soldada a la columna, y se suelda la platina a los pelos que dejamos. Ahí está el encofrado del losón ese inclinado. Y acá se puede ver la viga, ¿sí? La viga está cinta, y se pueden ver ahí y acá las columnas que después se van a doblar los hierros y se van a enganchar en la viga cinta. Esta es una imagen del otro lado, podría mostrar exactamente lo mismo, el armado. En realidad esta losa, todas las losas de arriba tenían 11, esta tiene 15 de espesor, y acá podemos ver las columnas cómo se transformaron en carpintería. Bueno, ahora vamos a pasar a ver el puente de adelante, puente, viga cinta, cáscara, no sé, la verdad que no sé bien cómo llamarlo, pero bueno, vamos a ver eso, ¿sí? Que es este que está acá, que en realidad lo que hace es estar doblemente armado, ¿sí? Está armado con armadura superior y armadura inferior. Se viene a apoyar, tiene esta viga, que es parte de la cáscara interior, la viga lateral, ¿sí? Y esta viga, esperen que voy a borrar, esta viga en realidad viene a tocar y apoyarse sobre la viga cinta, ¿sí? Del otro lado se va a ir a apoyar a un refuerzo que hicimos sobre estas dos columnas, donde apoya la cáscara interior y la cáscara exterior. Y esto es lo que nos permitió, ¿no?
En realidad nos permitió armar todo este recorrido, que no es solamente el recorrido, en realidad lo que es casi como una protección, un corazón para el patio de la casa que nos separa de un montón del exterior. Ahí vemos, en la imagen anterior, veíamos, en algún momento hay que cortar en el dibujo, pero tiene la continuidad, ¿sí? Como el puente va a terminar apoyando, ¿sí?, en la losa inferior. Esta ya sería la losa del primer piso, ¿sí? Ahí tenemos el armado. Es interesante ver que en el armado está todo sunchado con Fidel 16, porque era la forma más fácil de armar todo el encofrado. Porque en realidad el encofrado siempre los tabiques siempre se arman con tirantes a los dos lados y se enganchan con varilla roscada o con hierro dulce del 4,2, pero acá no se podía. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que agarrar y curvar, ¿sí?, barras del 16 y con eso sostener los dos lados del tabique. Ahí tenemos la armadura del puente. Ahí ven la cantidad de gente. En realidad, por allá arriba, ¿sí?, estoy yo, que siempre estoy metido cuando estamos hormigonando. Y esta es una imagen, ¿sí?, como si hubiésemos explotado toda la cáscara, hubiésemos explotado todo el tabique. Se pueden ver las luces que nosotros tenemos una luz de 20 metros y una luz de 24 metros, ¿sí?, libres. En realidad, ahora un poco les voy a mostrar las etapas de llenado. En realidad, esa es la primera etapa de llenado, donde antes habíamos llenado, obvio, bases y encadenados de bases, ¿sí? Esta es la primera etapa de llenado, donde se llenó la losa que pisa los dormitorios. Dejamos totalmente vacío el comedor y el estar, porque la verdad que no era necesario gastar tanto hormigón, y después van a ver que hicimos una estructura de madera. Esa es la primera etapa de llenado. Nuestras obras son muy prolijas. Viene la segunda etapa de llenado, que aunque no lo puedan creer, no llenamos entera toda la cáscara porque era mucho el gasto de madera, así que llenamos media cáscara. Ahí vuelvo a decir que están todos los pelos en espera, ¿sí? Y acá se puede ver, que no salió mucho en la foto, pero se puede ver la mensulita esa que viene a buscar la cáscara de nuevo, ¿sí? Entonces, la cáscara se va a continuar acá y se va a continuar a agarrar en esa ménsula. Como tuvimos que dejar cosas en espera, también tuvimos que hacer apoyo de una viga en mitad de columna y dejar mitad de columna para poder continuar, ¿sí? Y ahí está la última llenada con la obra completa. Esta es la última llenada con el encofrado total. Ese es lo que se hizo fue primero el encofrado interior, se puso los hierros y después se hizo el encofrado exterior. Y ahí podemos ver los huecos, ¿sí? Cómo se dibujaron en la tabla y se fueron doblando los hierros, y los hierros que se sacaron, ¿sí? O sea, cuando se interrumpieron los hierros, esos hierros se llevó ese diámetro de hierros a los bordes de los círculos. Estas son las carpinterías, que después se completan en el hormigón. Y después, en realidad, no sé si se los dije, pero nosotros trabajamos todo con con vigas invertidas, porque queríamos tanto que en el acceso como en la parte del estar estuviese liso, ¿sí? Y poder ver todo el plegado del hormigón. Entonces trabajamos con vigas invertidas. Esas vigas invertidas nos sirvieron para varias cosas. Una, para pasar todos los caños e instalaciones, ¿sí? Otra, para armar la aislación térmica. Si ustedes se fijan ahí abajo de los tirantes, que esos tirantes van a ser después el soporte, van a ver que hay un montón de madera y de basura, ¿sí? En realidad todo eso es lo que sobró de la obra, que nosotros rellenamos 20 centímetros con esa madera, y después hicimos una mezcla de telgopor alivianado
y cubrimos eso. Entonces, con el telgopor sellamos eso, pero nos quedó un sándwich tremendo. Y después, si se fijan en el tirante de madera de abajo del todo, van a ver que tiene un cortecito. Esperen que se los voy a señalar porque van a ver que tiene acá un cortecito raro, ¿sí? Y es porque toda esta madera fue reciclada de un chalet. Entonces, llevamos toda la madera y con eso es que hicimos todo el piso, ¿sí? El piso liviano, que después termina así. Ahí estamos armando el plano plegado del Star, que termina así. Y esto, bueno, no logré el cometido, pero porque así se está viendo el barrio. Ya casi no están quedando árboles, en realidad es como que cada vez llegan más arquitectos. Esto no lo puede hacer el propietario, sí o sí tiene que llevar la firma de un arquitecto para que pasen todas estas cosas, y ya el 70% del bosque no está, ¿sí? Así que espero que cuando vayan a construir las prunas, se acuerden de que es una pena tirar los árboles. La casa ya está contada, si quieren les muestro un pequeño video. ¿Te parece, Nino? Sí, dale. ¿Se escucha? ¿Me escuchan Sí, igual? perfecto. Sí, se escucha. Buenísimo. Bueno, no sé si les parece que veamos, hay otra casita que estamos empezando, es muy cortita. No sé cómo estamos, Nino, de tiempo. Son 8:30, si es cortita, dale. Bien, en realidad esta es una casa que nos pidieron en Barrancas de San Benito, ¿sí? Acá también hay árboles asesinos y
también nos dispusimos a que no queríamos tocarlos, era como un principio también. Están quedando, de nuevo se están empezando a construir y de nuevo están quedando pocos árboles. Se nos ocurrió también y empezamos a trabajar mucho es un barrio que tiene pocas instalaciones, o sea, cuesta mucho llevar el gas y cuesta mucho calefaccionar, entonces empezamos a trabajar con terrazas, jardines y toda la aislación térmica que nos da eso. Y lo que más vamos a mostrar acá es no la obra, porque no tenemos obra, porque recién estamos empezando, sino cómo trabajamos más que nada en el estudio, en el taller, nosotros, ¿sí? En realidad son dos viviendas, ¿sí? Y lo que queríamos es que entre las dos armen como un gran parque. Entonces, también queríamos que se junte el pasto, el cero, que se junte con el techo de la casa, pero que igual nos permite ingresar. Por otro lado, nosotros tuvimos la posibilidad de ingresar por un lado en el cero, pero también subiendo al pasto nos permite entrar a una parte superior de la casa, ¿sí? Es lo que nos va a permitir que esa casa se pueda partir en dos. Es muy cortito el video. Eso que está volando la caja realmente no es del todo así. Ahora vamos a ver un poquito. Igual está volando un montón. Y como les dije, a mí lo que más me interesa del hormigón es la cualidad de maleable que tiene, ¿sí? Nos permite hacer un montón de cosas. Es increíble que en algún momento la casa es líquida, ¿no? En realidad también me parece, como voy a contar cómo trabajamos en el estudio, ¿sí? Les voy a mostrar el SketchUp, que es con el que nosotros trabajamos siempre. En realidad, esto es lo que nosotros modelamos, pero la verdad que quizá para este momento lo más interesante es esto, ¿no? Que es el esqueleto de la casa, ¿sí? Así es como nosotros se lo damos al ingeniero. O sea, si bien no tenemos predimensionado, o sea, no sabemos las barras que van a ir adentro de las vigas, y a veces se las peleamos y todo eso, sí sabemos cómo es la estructura. O sea, es muy raro que no sepamos cómo es algo. Hay veces que lo discutimos. Es más, por ejemplo, en la punta esta que vuela, nosotros habíamos pensado que hacíamos una serie de vigas casetonadas, una historia que después el ingeniero lo simplificó, hizo una gran losa y se terminó, ¿no? Pero así es como se lo damos nosotros al ingeniero. Es más, si se fijan, la caja esa está apoyada en una pata lateral, ¿sí? Se transforma en una bandera arriba y tiene la base excéntrica abajo. Esperen que voy a borrar el piso para que... Ahí está. Acá en realidad se están viendo las bases, las vigas de encadenado,
los tabiques de submuración, porque acuérdense que está casi toda enterrada, los tabiques de submuración, las columnas metálicas, el plano labiado, las vigas que después muchas veces quedan ocultas bajo el pasto, y después la caja de arriba, ¿sí? Por eso es que digo que a mí me pone nervioso cuando la gente dice, no, ya terminé la casa, ahora le tengo que decir al ingeniero que ponga la estructura, ¿sí? Es como, me parece como que la estructura va con la obra. Es más, cuando dicen que me la ponga el ingeniero, es como, no sé, me suena raro. Bien. Y esta es la maqueta que nosotros le damos al cementista, ¿sí? Porque también el cementista se le complica, entonces agarramos y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que el cementista entienda? Y le hicimos la maqueta para que entienda cómo es, ¿sí? Finalmente decidimos que, si bien acá está simplificado, los de arriba, ¿sí?, tienen que ser curvos. Entonces, ¿qué hace él? Pone tirantes rectos, después al tirante recto se le adiciona, ¿sí?, un corte de fenólico curvo, y después él acuña en el apoyo sobre ese fenólico. Ahí se ve mejor. Le preguntamos si lo entendió, y le dijimos que entonces así tiene que quedar. Y ahí es cuando estamos empezando, la verdad que estamos empezando con las bases, los tabiques. Esos tabiques están ahí más que nada para proteger a las raíces. Ya tapamos las bases. Esa es la gran base que va a sostener el tabique de arriba. Y ahí terminamos, ¿sí? Listo, Nino. ¿Listo? Bueno, buenísimo, Guille. Espectacular, ¿eh? Está. Bueno, la verdad que siempre con desafíos difíciles, ¿eh? Y para divertirse, sí. Como para divertirse y complicarse la vida. Pero Y no, bueno, me parece excelente, me parece muy bueno el tomárselo así, ¿no? Con ese grado de responsabilidad y de implicancia en el proyecto, así que está bárbaro. La verdad que nunca imaginé iba a haber una maqueta para el cementista. sí, y bueno, pero es la forma de que el cementista entienda. Mira, Imaginé maquetas para los clientes, o para uno mismo. Pero para el cementista. Ahí se puede ver, ¿la ven? Sí, sí, sí. ¿La ven, Nino? Sí, sí, perfecto, sí. Sí, Bueno. en realidad yo traje estas dos obras que tienen una característica, y es el pistolete, ¿no? Pero no siempre es así, o sea, cuando requiere la recta, como el otro día la casa que mostró Juan, se utiliza recta, o sea, lo que pasa que la verdad que el hecho de los árboles y el hecho de trabajar un espacio que te permite subir y bajar, muchas veces las curvas te facilitan un montón de cosas. No, quedó claro en las dos obras la flexibilidad en el trabajo, sí, seguro. Estuvo muy bueno el contraste. Y aparte, me encanta un colega que piensa en la producción, que piensa en cómo se hacen las obras. Porque hay muchos que le largan, por eso después le largan las cosas al ingeniero, ¿no? Porque a veces no piensan cómo se hacen las obras. Muy bien, espectacular, espectacular. Bueno, gracias por el esfuerzo de todos y todas en hacer este curso. La verdad que estoy muy contento. Creo que todos debemos estarlo, porque cada módulo es cada vez mejor. Así que gracias, Guille, por el tiempo, y gracias, Sabine y Candela, por ahora. Después agradeceremos a Florencia por el tiempo, ¿eh? Bueno, muchas gracias por invitar, ¿sí? Dale. Un gusto. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Hasta el Saludos. miércoles. Gracias. Chao, Muy chao. bueno, Guillermo. Chao, Muy gracias. bueno. Hasta Chao, luego. gracias, excelente, Guillermo. Gracias por compartir. Gracias. Muchas gracias.